En matemática, al hablar de lógica, se refiere al estudio de los métodos y los principios usados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. En esta clase aprenderás a operar con proposiciones lógicas y construir tablas de verdad, reconocer tautología, contradicción y contingencia, construyendo tablas de verdad. Operaciones lógicas. Tenemos la disyunción, cuyo conector lógico está representado por la O. El único caso falso es cuando las dos proposiciones son falsas y los demás casos son verdaderos. En la conjunción, el conector lógico se lee y es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. En los demás casos son falsos. La condicional. La condicional es cuyo conector lógico es una flecha dirigida a la derecha, cuyo único caso falso es en la segunda, cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa. En todos los demás son verdaderos. La bicondicional está representado por la doble flecha, que dice que los extremos son verdaderos y los medios falsos. La disyunción exclusiva está representado por un triángulo, cuyo conector lógico, que es lo contrario a la bicondicional. Si los extremos eran verdaderos, aquí los extremos van a ser falsos y los medios verdaderos. Ahora vamos a construir tablas de verdad. Vamos a construir tablas de verdad para esquemas moleculares o fórmulas lógicas. En este caso tenemos una fórmula lógica que tenemos que desarrollarlo. Para ello tenemos que copiarlo, no P, O, Q, sí, solo sí, P, I, no Q. Como en toda tabla hay que identificar cuántas variables tenemos. PQ, dos variables. Entonces se empieza con verdad, falso, verdad, falso. Dos verdaderas, dos falsas. En este caso tenemos que desarrollar los paréntesis primero, para finalmente desarrollar la operación principal, que es la bicondicional. Entonces, negación de P. Si P es verdadero, su negación es falsa. Verdadero es falsa, de falso es verdad, de falso es verdad. Q, copiamos verdad, falso, falso. La operación, la disyunción, significa que todos son verdaderos excepto cuando las dos proposiciones son falsas. En ese caso es falso y todas las demás son verdaderos. Entonces, este es nuestra columna representativa del primer paréntesis. Ahora vamos al segundo paréntesis. P, copiamos todos sus valores de verdad, 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 falso, falso. Negación de Q. Si era verdad, ahora va a ser falso. Si era falso, verdad. Si era verdad, falso. Finalmente, verdad. La operación, la conjunción. Solamente es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. En este caso es la única verdadera, las demás falsas. Esta columna también es la representativa de este paréntesis. Lo que quiere decir que entre estas dos columnas va a salir la respuesta a toda la fórmula lógica, representado por la bicondicional. La bicondicional, como acabamos de recordar, es que es verdadera cuando las dos proposiciones son iguales. Ninguna son iguales, es verdad, es falso, ninguna son iguales, entonces todas son falsas. Como todas son falsas y esta es la respuesta de toda la fórmula lógica, entonces concluimos que se trata de
una contradicción. Una contradicción. Ahora, si queremos desarrollar otro ejercicio, por decir P o no Q, entonces no P, entonces no Q. Si queremos desarrollar eso, tenemos que hacer como el caso anterior, poner las variables, reconocer las variables que están ahí, P y Q. Entonces ponemos P y Q. Entonces, construimos en base a eso nuestra tabla de verdad, que tenemos que copiar lo mismo, P o no Q, entonces no P, entonces no Q. Listo. Como son dos proposiciones, entonces empezamos verdad, falso, verdad, falso. Dos verdaderas, dos falsas. Ahora tenemos que hacer poner las tablas de los valores de verdad a cada proposición. En caso de P, copiamos verdad, verdad, falso, falso. Negando Q, si era verdadero, ahora es falso. Si era falso, es verdad. Si es verdad, es falso. Y si es falso, verdad. La operación disyunción. Cuando es la disyunción, entonces todos son verdaderos excepto cuando ambas proposiciones son falsas. Entonces ambas son falsas y los demás son verdaderos. Esta es la columna representativa de este paréntesis. Ahora vayamos al siguiente paréntesis. Negando P. Si P vale verdad, ahora es falso. De verdad es falso, verdad, verdad. Negando Q. Si era verdad, ahora va a ser falso. De falso es verdad, falso, verdad. La operación, la condicional. Solamente era falso cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa. En este caso tenemos que esto es falso y los demás son verdaderos. Y esta se convierte en la columna representativa de este paréntesis. Ahora, entre estas dos columnas va a desarrollarse la operación principal de esta fórmula lógica, denotado por la condicional. Nuevamente, la condicional, si la primera es verdadera y la segunda falsa, en ese caso es falsa. Verdad, 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 verdad. No hay falsa, entonces todos son verdaderos. Al ser todos verdaderos, entonces es una tautología.